13:04, 16 grados la temperatura. Es un gusto, un placer arrancar con ustedes nuestra primera edición en esta jornada de lunes 21 de junio con una temperatura fresca, un tiempo inestable después de un fin de semana muy agitado con toda la información. Juan Cáceres, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo también para toda la teleaudiencia. Bueno, 21 de junio, hoy arranca oficialmente el invierno, esta época de temperaturas bajas, así que mucha atención y evitar los resfríos, las alergias. Mucha gente de repente no toma las precauciones de la mañana temprano. Bueno, mucha atención con esto y también obviamente los cuidados del COVID-19. Hay mucho temor por lo que podría causar a lo largo de estos días la aglomeración que vimos ayer en diferentes puntos, algunos festejos irresponsables de parte de los electores, de los fanáticos. Esperemos que no pase a mayores. Sí, hay una advertencia y un presagio no muy alentador al respecto sobre qué podría pasar dentro de 10 a 14 días después de lo que pasó ayer con las elecciones internas, la aglomeración de la gente no respetando los protocolos sanitarios y después el consabido festejo por el Día del Padre, de ir a votar, de ir a aglomerarse y después de compartir con nuestros adultos mayores. Ojalá que los números no nos vuelvan a asustar, pero como decía un viceministro hoy, lamentablemente es matemática. Aglomeración es igual a contagio. Eso es lo que dicen desde Salud Pública, más todavía con este clima. Una situación que, bueno, vamos a ver qué nos dicen las estadísticas dentro de 2 semanas. Exactamente, empezamos con los datos del tiempo, temperatura bastante agradable, por lo menos ahora no tan frío. Hay una pertinaz llovizna. Exactamente, está garuando, 16 grados la temperatura actualmente, el cielo está cubierto. Vamos a ver los datos actuales de la Dirección de Meteorología. La térmica es la misma, la humedad es del 94%, soplan vientos del sureste a 3 kilómetros en la hora, lo que resta de esta jornada, tiempo inestable, máximas de hasta 18 y mínimas de hasta 13 en noche y madrugada. A ver cómo se presenta esta semana, según la Dirección de Meteorología. Este martes también tiempo inestable, mínima de 13, máxima de 21. Este miércoles también tiempo inestable, mínima de 19, máxima de 26, un poco más cálido. Este jueves tormentas eléctricas, mínima de 15, máxima de 22. Y este viernes mínima de 13 y máximas de hasta 20 grados. Vamos a ver cómo se manejan las cotizaciones, cómo abre la jornada los números principales de las monedas extranjeras. El dólar a la compra está en baja, 6.630, a la venta 6.720. El euro a la compra 7.800, a la venta 8.250. El peso argentino a la compra 38 guaraníes y a la venta 48. Y el real brasileño a la compra 1.220 y a la venta 1.310. ¿Cómo? No. Marco. No.
Bueno, solamente algunas de las imágenes de los incidentes que fueron reportados ayer. Esto aparte totalmente de la aglomeración que lamentablemente se vio y no se respetó el protocolo sanitario en todos los locales de votación. Y precisamente para hablar sobre el tema de votación, de lo que fue ayer, esta, independientemente de todo eso, fiesta cívica, porque es una manera también de participación ciudadana y de darle esa legitimidad a nuestras próximas autoridades. Está con nosotros el doctor Federico Franco, quien nos va a comentar a la noche de qué te vamos a hablar y con quién para abordar justamente de la jornada electoral. Doctor Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, Carlos, muy importante hacer un poco también este análisis después de la jornada de elecciones que tuvimos ayer, y esto se va a dar propiamente en Diálogo Franco esta noche con Marcos Pérez Talia, que es un analista político bastante destacado también en nuestro medio, para hablar un poco también de qué se viene ahora, ¿no? Claro. En el Partido Colorado se apuesta a la unión, la oposición también debe eliminar un poco esas diferencias. ¿Cómo llega la oposición también para enfrentar al Partido Colorado en estas elecciones generales para intendencias en el mes de octubre? Todos esos puntos vamos a estar analizando esta noche. Exactamente, vamos a recuperar la señal. Lamentablemente perdimos nuestra comunicación vía Zoom con el doctor Federico Franco, pero vamos a otros temas, ¿les parece? Así también entramos un poco en calor de lo que fue ayer la jornada electoral a nivel república, con una gran cobertura también que se hizo a través de C9N, sobre principalmente algunas capitales, algunas ciudades, justamente, y bueno, los resultados que en cierta manera ayer para la tarde-noche uno ya online podía tener una referencia de las ciudades más importantes y sus candidatos en cuanto a la intendencia principalmente. Volvemos a intentar. Doctor Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan. Y buenas tardes a la enorme audiencia de C9N. Bueno, arrancar contigo. Después nos comentaste esta noche de qué vamos a tener en Diálogo Franco. ¿Qué te pareció ayer la jornada con una visión amplia? Sabemos que sos del Partido Liberal, pero me gustaría tener una referencia tuya como un actor político también. No está nomás la cancha, pero pues, un número 11 que estuvo mucho tiempo en la cancha. ¿Cuál fue tu visión? ¿Cómo viste ayer la jornada electoral, doctor? Bien, desde el punto de vista político, como decís, Carlos, bien, de la primera experiencia con el desbloqueo de lista, la gente pidió, para mí es un sistema fratricida porque ya no es como antes que vos hacías tu lista y bueno, la gente trabajaba para la lista, sino que cada uno se va por su lado. No importa el lugar que ocupe, vamos a suponer del 1 al 12 en las ciudades más importantes del interior, vos podés ser número 10, número 11, número 12 y trabajar por tu lado. Y entonces una lista a cordis o sin corazón o fratricida porque es una pelea entre hermanos. Es una nueva experiencia. Creo que hasta ahora no se tiene ninguna lista de concejal establecida en ninguna ciudad, sino que hay tendencias, son todos muy cambiantes y otra vez se vuelve a desbloquear la lista para las elecciones generales. De esa manera termina con los mecenas, con los capitalistas, con los que son dueños de la lista y entra un poco en juego lo que la gente pidió, que es más para la oyeja y juega, más para la oña tendebea la y teléfono, más para la openal a lo mitad de mi cotedeo y cuál a lo mitad de mi así, a upea, ariel lo mitad fue paitea ya. Sin embargo, con la lista anterior no existía eso. Y en segundo lugar, la utilización por primera vez en nuestro país de esta máquina de votación. Esta máquina de votación, Carlos, Juan, audiencia, no es como antes
una urna electrónica, sino que es una máquina de votación. Aparecen los datos, no guarda, no tiene memoria, no tiene ningún sistema de código. Incluso uno puede votar en la mesa de al lado si está muy congestionada la suya. Tiene muchas ventajas. Creo que en general se ha superado. El lugar donde yo voté se votó muy rápido. Había más o menos unas 30, 40 personas, pero al difuminarse eso por distintas mesas, esa difuminación permitió de alguna manera que la gente pueda votar en forma rápida, ágil, no hubo ningún inconveniente y gracias a Dios tampoco tuvimos ninguno de estos espectáculos dantescos que acabamos de observar. Muy tranquila la votación donde yo voté en la ciudad de San Lorenzo. Doctor, estábamos mencionando precisamente la presencia hoy de un analista político muy importante, hablamos de Marcos Pérez Talia, para hablar un poco también de qué es lo que se va a venir ahora y sobre todo cómo llega la oposición a las próximas elecciones, si van a tener la fuerza suficiente en municipios clave como Asunción, Ciudad del Este, para sacar un poco de esa localía al Partido Colorado. Vamos a tocar, Juan, dos temas muy puntuales, muy concretos que yo espero que la audiencia pueda seguirnos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a analizar las elecciones partidarias, unas elecciones donde triunfó la lista del doctor Efraín Alegre, tuvo muchas deserciones, salieron varias personas importantes de su equipo, el caso Salim, caso Dionisio, Víctor Ríos, Paco A, en fin, por citar a los más importantes, Salustiano Salinas. Sin embargo, logró reponerse. También fue una lucha contra algunos mecenas. Creo que en general el triunfo del doctor Alegre tiene dos connotaciones. En primer lugar, demuestra que la gente del Partido Liberal, mi partido, quiere ser oposición. No se puede estar en la ambivalencia de ser oposición y gobierno al mismo tiempo. Y el segundo mensaje, claro, es que no va a tener mayoría el doctor Alegre, así que va a ser fundamental el acuerdo. El invitado no esperado, sin lugar a dudas, fue el voto en blanco. Tuvimos muchísimo voto blanco, casi 17-18%, y esa cantidad de votos blancos hace que la tercera, en este caso la segunda minoría, la tercera fuerza, la segunda minoría dentro del partido sea el voto en blanco. ¿Qué mensaje nos da el voto en blanco? ¿Cómo tenemos que interpretar? ¿Por qué yo, ciudadano liberal, fui a mi local de votación, elegí autoridades locales y cuando tuve que elegir directorio voté en blanco? Un porcentaje muy alto a nivel nacional. Entonces el doctor Marcos Pérez Talia, politólogo, experto, doctor en Derecho, en fin, nos va a interpretar o va a tratar de interpretar qué significa eso. Y ya a nivel de municipios, fundamentalmente en todo el país, en las capitales departamentales, en la capital de la República, en las ciudades más grandes del departamento central, ¿puede la oposición solo llegar al poder o necesita un acto de entendimiento con otros actores políticos, partidos tradicionales, movimientos, con la ciudadanía, como una forma de poder ser opción en los distintos lugares? Y de qué manera también esta elección va a plebiscitar la función del gobierno, de qué manera esta pandemia, con todos los inconvenientes que hubo en el manejo de esta pandemia desde el punto de vista del gobierno nacional, puede plebiscitar el resultado de las próximas elecciones municipales. Estos tres temas vamos a tocar hoy con el doctor Marcos Pérez Talia a partir de las 21 horas, imperdible por C9N. Realmente va a ser muy interesante para gente que maneja, entiende y tiene una visión mucho más amplia en lo político para dar lectura principalmente, y ojo con esto, ¿no? Cuando hablamos de el Ejecutivo, pandemia, administración, todas las protestas y quejas que hay en torno a cómo se manejó esta pandemia, ergo resultados con aquellos candidatos del oficialismo, ¿entendió? Como para darle una lectura también política a esto, porque mucho tiene que ver, doctor. Claro, mira, Carlos querido, vamos a suponer, yo soy un ciudadano, independientemente, haciendo abstracción de mi condición, Juan Pueblo,
y tengo realmente más sombras que luces en este gobierno. Hay que reconocer que el rosario de irregularidades comienza ya con ese mismo prematuro encierro. En vez de cuarentena, creo que fue 200, ¿verdad? 200 días estuvimos encerrados para que Dalia López no se la encuentre. Entre paréntesis, hasta ahora está guardada, escondida Dalia López, mejor guardada que el secreto del Colegio Cardenalicio del Vaticano. Dalia López, la misma que le trajo a Ronaldinho, pero que estuvo involucrado en el tema de los pasaportes falsos, de la cédula de identidades falsas. Esa Dalia López fue la responsable que vayamos a un encierro de 200 días, los insumos chinos, la falta de respiradores, la falta de prueba de diagnóstico para el hisopado nasofaríngeo, después la falta de medicamentos, la falta de Dormicum, la falta de Atracurium, lo que tuvimos después hasta hoy día con la vacuna, en fin, todas esas situaciones y sobre todo la cantidad de fallecidos. ¿De qué manera, Carlos, Juan, audiencia, afecta al partido de gobierno, del partido del presidente Abdo, esta gestión en el resultado electoral? Y si eso va a ser o no un plebiscito de qué tanto eficiente fue la gestión del presidente. Yo, con toda seguridad, lo digo indisimuladamente, si yo hubiera sido dirigente activo político partidario, hubiera plebiscitado sin lugar a dudas la gestión del presidente, tratando de obtener de esa manera la mayor cantidad de electores para mi partido. El doctor Marcos Pérez Talia es un experto, estaba haciendo curso en Buenos Aires, lo encontramos accidentalmente porque él no estaba en estos momentos en Asunción. Sin embargo, va a compartir con nosotros el tema de la interna del Partido Liberal en primer lugar, el tema de las elecciones municipales que tiene que hacer la oposición para aliarse y en tercer lugar, cómo se puede plebiscitar o hasta qué punto es un plebiscito para el presidente Abdo esta elecciones municipales. Creo que el programa va a ser imperdible, así que seguramente nosotros apenas llegue las 21 horas por C9N, como siempre, vamos a estar emitiendo este programa en vivo y en directo hoy con la presencia del doctor Marcos Pérez Talia. Doctor, como siempre es un placer, nos vemos a las 21, un abrazo. Gracias, Carlos, gracias, Juan, gracias a la audiencia y por favor no nos dejen solos hoy. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en Diálogo Franco y vamos a escuchar de paso el desenlace del partido Paraguay-Argentina, que ojalá también nos sea favorable. Un abrazo, doctor Federico Franco, conductor de Diálogo Franco por C9N, todos los lunes a las 21. Exactamente, Carlos. Bueno, hablando un poco también de la fecha que estamos mencionando al arranque, sí. Empieza el invierno, a ver cómo se va a presentar esta semana y qué tanto nos va a afectar esta ola polar que se anuncia para el mes de julio. Leila Jiménez está en la Dirección de Meteorología. ¿Cómo estás, Leila? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. El saludo también ver a Carlos y los televidentes y un tiempo bastante lindo para los que gustamos del invierno que ya arranca el día de hoy, no para otros, ¿verdad? Eso sí, hay que tener mucho cuidado, hay que abrigarse bien porque la llovizna y las bajas temperaturas están con todo y al parecer se van a mantener durante estos días. El invierno en su máxima expresión. Y por eso vamos a conversar ya con Oyuki Jara, quien es la meteoróloga de turno, para que nos comente un poco acerca de cómo se va a comportar el tiempo. ¿Vamos a poder lavar la ropa en estos días, Oyuki, o cuál va a ser la situación? Muy buenos días. Sí, así mismo, esta semana se mantiene bastante inestable, con probabilidad de lluvias. En la jornada de hoy bastante lluviosa, ¿verdad? Lluvias copiosas. En la máxima estaría en torno a los 17, 18 grados nada más para el día de hoy. Ya para lo que es mañana, sí vamos a amanecer todavía con un ambiente bastante fresco, una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados. Para lo que va de la semana esperamos precipitaciones, algunas en lo que da el día jueves y miércoles podrían ser algo más copiosas, el jueves acompañada de ocasionales tormentas eléctricas, pero en general con ambiente bastante fresco, ¿verdad? O sea, las lluvias vamos a tener a partir del miércoles, o ya mañana. Sí, las lluvias a partir del día de hoy, ¿verdad? Prácticamente. Estamos teniendo ahora llovizna ligera. Ya a partir de lo que es el miércoles van a ser un poco más copiosas. Van a ser un poco más, podrían hacer en intervalos un poco más fuertes y el jueves acompañado de ocasionales tormentas eléctricas. Las mismas, las lluvias van a extenderse hasta por lo menos el día sábado en todo el territorio. Estamos previendo
que el ambiente sí se mantenga bastante fresco en toda la jornada. Hablamos de una temperatura, un tiempo normal teniendo en cuenta la estación que ahora está ingresando, ¿verdad? Así es, el día de hoy es el invierno, ¿verdad? Astronómicamente hablando, el día de hoy empezó el invierno y ya con todo el esplendor, ¿verdad? Estamos con ambiente bastante fresco, en estos momentos estamos con 15 grados de temperatura y la máxima tan solo ascendería a 17, 18 grados para el día de hoy. ¿Esto es propio de la masa polar de la que se hablaba hace unos días o es propio de la estación de este invierno? Bueno, vamos a estar teniendo ingresos de frentes más seguidos. La semana pasada tuvimos el ingreso de un frente polar que no ingresó de lleno, pero sí se mantuvo varios días un ambiente bastante fresco, a frío realmente. Bueno, esta semana también estamos teniendo más aire fría, pero no frío polar. Entonces, toda esta semana con ambiente frío a fresco y lluvias, ¿verdad? Hablando un poquitito de lo que se espera más adelante, Oyuki, ¿se espera un ambiente, digamos, más frío, más crudo como años anteriores con bajísimas temperaturas de 1 o 2 grados o esto ya no va a ser tanto así para este año? Bueno, no podremos descartar que tengamos ingresos de frentes fríos polares más fríos de lo que tuvimos. Entonces, este invierno podríamos tener todavía, ¿verdad? Estamos empezando todavía, recién, ¿verdad? Entonces, podemos tener todavía el ingreso de frentes fríos en lo que va del mes. Gracias, Oyuki. Ahí está, Oyuki comentándonos un poquitito acerca de lo que tiene que ver con el tema del tiempo. Se va a mantener entonces el tiempo inestable con las lloviznas durante estos días, lo que queda este lunes, también el martes, lluvias más intensas desde el día miércoles y se va a mantener esta temperatura de entre 13, 14 grados, una máxima de 22 y hasta ahí lo que podemos ver durante estos días. Así que sobre todo los alérgicos son los que tienen que tener cuidado con este tiempo, Carlos y Juan. Sí, no, totalmente. Todos en realidad, porque tenemos que cuidarnos, abrigarnos, no exponernos a este cambio brusco de lugares así climatizados, al frío, a la llovizna, porque independientemente a la cuestión del COVID, bueno, el sistema está muy saturado, eso lo publica, entonces complica más también buscando una atención médica para aquellos que tienen problemas respiratorios o una simple gripe que sí o sí necesita el chequeo de un médico. Por eso, a cuidarse muchísimo, que por lo que veo y por lo que escuchamos, se viene el invierno para quedarse por lo menos un par de semanas. Exactamente, al menos eso es lo que estamos viendo ya también acá en el mapa satelital, ¿verdad? Que estas temperaturas se van a mantener sobre nuestro país, sobre nuestro continente, así que a tener mucho cuidado, no solamente existe el COVID, también otros problemas respiratorios, así que hay que tomar las precauciones debidas. Leila, una pregunta un poco fuera del tema del enlace. Nuestra meteoróloga sí, Oyuki es artista musical, ¿no? Le vamos a preguntar, porque esa faceta, al menos yo no conocía la faceta musical de Oyuki, ¿es así, Oyuki? Así es. Comentanos un poquitito a qué te dedicas en ese aspecto. Bueno, hace como 1 año y medio ya que no estamos teniendo actuaciones. Estoy conformando un grupo que se llama Andares del Paraguay, en donde con otra amiga también somos arpistas dentro del elenco y viajamos en festivales. Hacemos también eventos artísticos que nos invitan y en eso estamos. Vamos a ver si que pronto se pueda volver a retomar todo. Y no podemos descartar que dentro de poco seguramente van a estar ahí en piso de C9N y del SNT también, ¿verdad? Sí. El año pasado, ya estuvimos el año pasado con otro grupo que se llama Paraguay en Arpas. Espectacular, así que dentro de poco también seguramente. Otra faceta entonces de nuestra meteoróloga aquí de turno del Departamento de Meteorología. Así mismo, bueno, gracias Leila, también a Oyuki y a todo el equipo de meteorología que siempre muy gentiles con los medios de comunicación para darnos los datos precisos desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche. Así que un abrazo y estamos en permanente contacto, Leila. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de Sajonia, vamos hasta la zona de Villa Elisa. Ahí está Mariano López con la información en vivo y en directo. Parece que tiene frío, ¿eh? Parece nomás, ¿eh? Hola Mariano, aparte se nota que está con una llovizna fuerte, casi fría, ¿eh? Ahí está. Y como esos perritos cuando se mojan, ¿eh? Empezó a... y sí, así, sí, esa fue la actitud. Una sacudida. Una sacudida. Sí.
Mariano, ¿cómo estás? Yo no ¿Hace entiendo frío? por qué ponen ya, por qué ustedes ya ven la imagen antes que yo entre en vivo. Yo Porque no nos soy hacemos por acá, amigos que yo no tienen que vine ver, compañero, todavía. Yo te vi en la tele y dije eso. Es que vos sabés que yo siento frío y realmente se siente. Pero vos sabés que Carlos, Juan, a pesar de eso, ahí Héctor les muestra también lo que mencionaba usted, don Carlos, hay una llovina que va tomando fuerza a esta hora y pese a la inestabilidad de tiempo que se tiene aquí en Villaliza, estamos en el Paseo Parque. Mira, hay gente, estamos nosotros en el sector de peatonal, ¿sí? En el sector de personas que llegan caminando para poder acceder a la dosis y fíjate, hay una cantidad considerable. Así también para el autobac hay una fila que todavía se extiende en la parte del exterior, en la parte externa aquí de este parque. Y viene la gente, o uno mitad, se bajó la franja etaria, la gente quiere vacunarse y veo que ¿dónde está Nilsa? Está allá en el portón. Nilsa Cena. Segunda dosis también estamos haciendo. También estaba haciendo tu Segunda dosis de Astra. Ok. Dicen, ¿tu nombre cómo es? Blanca García. Blanca García. Aquí hay un despliegue demasiado grande en el parque. Gracias a Dios tenemos una muy buena organización. Mis compañeros son, ya viste, bien ágiles. Entonces le invitamos a la gente que vengan a vacunarse con nosotros. Es la única forma que salgamos de la pandemia. Una dosis de esperanza. Desde ayer, licenciada, había gente formando fila porque Esperando. la ansiedad era muy grande para decir. Sí, había un señor que estaba esperando desde el sábado. Él. Sí, se turnó con su hijo porque no quería perder su turno. Y en el número 1. Él fue el número 1 porque él se quedó ahí. El sábado ya estaba esperando. El sábado dejó ahí su vehículo. Dejó ahí su vehículo. Y se turnaba con su hijo para ir, venir, ir, venir. Sí, porque nosotros estuvimos pues sábado y domingo, entonces le tuvimos que hacer correr porque teníamos gente. Ah, ¿en serio? Ok, bueno, ahí va a ir la dosis. Sí. ¿Qué dosis están aplicando acá? Este es segunda de Astra y también tenemos segunda de Astra Covaxin. Termo diferente para que no haya confusión. Le mostramos al paciente la vacuna que le estamos haciendo. Exacto. Ahora que hay este cambio de tiempo, licenciada, justo hoy comienza el invierno. Comienza y tenemos... ¿No ataja la gente, eh? No, a la mañana ya vacunamos más de 500 personas. Más de 500 personas. Más de Y si yo te 500. pregunto, la semana pasada con la otra franja etaria, ¿cuánto vacunaban por día en promedio? Y 150, 200, depende. Y ahora que son la 1:30, Y ya tengo casi 500, más de 500. o sea, se está mi duplicando ya la... Se duplica, se duplica. Pero gracias a Dios demasiado bien. Qué gusto. Gracias, Licen. A las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Y voy a conversar aquí con los que están esperando por su dosis. Hola, ¿cómo le va, señora? Bien, ¿Todo tranquilo? todo tranquilo. ¿Dónde sos? De San Antonio. San Antonio. Sí. ¿Y gente te queda más cerca ¿Cómo? para vacunarte? Sí, para vacunar. ¿Cómo viniste? Y con mi amiga. Con mi amiga. Sí. ¿Puedo hablar también contigo? Sí, no hay problema. Yo me llamo Mirta. ¿Dónde es San Antonio? No, yo soy de Villa Elisa, ¿Cómo le pero invitaste a ella para que...? sí, ella trabaja con la señora que es mi vecina y entonces ella me pidió para que le traiga y le traemos con mi hija. Aprovechan así. Sí, a mí me toca la otra semana recién. La otra semana. Sí, O sea, ¿cómo es tu nombre, me dijiste? Sunilda. Sunila, vos pediste permiso entonces en tu trabajo, digo. Sí, sí, mi trabajo. Y sin problema, ¿verdad? Sin problema. Qué gusto. Sí. Gracias, Sunila. Sí, ese es un detalle importante nomás, Carlos, Juan, compañero, porque esta población de 52 para arriba es una franja laboralmente muy activa. Entonces la mayoría seguramente tuvo que pedir permiso en el trabajo. Eso también para tener en cuenta por parte de la patronal. Hola, don Valaporte. Hola, ¿De dónde sos? a San Antonio. San Antonio. Sí, señor. ¿Te queda más cerca de Villaliza el vacunatorio? Mucho más cerca. ¿Y vos trabajas? Sí, señor. ¿Dónde trabajas? Independiente. Independiente. Sí, Vos sí. sos tu propio jefe. Sí, señor. ¿Y te diste permiso a vos mismo para venir? Aquí manda. Qué buena onda. Hay mucha esperanza en el tema de la vacunación, ¿no? Y sí, sinceramente se está moviendo la gente para esto. ¿Y tu gente qué te dice? Y bien, todo tranquilo. ¿Tenés hijos? Sí, ya. Ayer hicieron una fiesta cuando me avisaron que salía del 69 se vacunaba ya. Exacto. Pusieron muy Saludos a contentos. tus familiares. Un buen saludo especial para la gente de Salto Guairá también. Tengo muchos amigos conocidos ahí. Aprovechando. Gracias, don. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Carlos, Juan, aquí está la gente esperando. Hola, doña, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ¿Todo tal? tranquilo? Todo ¿Vos tranquilo. de dónde sos? Soy Villa Elisa. De Villaliza. Sí. ¿Y qué hora viniste? Recién nomás. Recién nomás. Sí. ¿Almorzaste todo y viniste? Sí, sí. Tranquila. Tranquilamente. Él entra talento, doña. Vos esperaste bien nomás que se calme Sí, todo. para sí, venir. sí, porque no se puede vacunarse si hay mucha gente. Pero Sí. está haciendo bastante ágil. Sí, sí, bastante, bastante. Gracias. ¿Cuántos años tenés? 52.
Justito 52. Justito 52. Esperé mucho, pero ¿Sí? vale la pena. ¿Y qué te dijo tu gente? Y sí, quiere que me vacune. Quiere que me vacune. ¿Sacaste qué foto después? Ay, gracias. Para compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo es tu gracias. nombre? Delia Díaz. Delia. Carlos Troche está ahí, Juan Cáceres también, si le podés bueno. saludar ahí. Hola, Carlos. Hola, Juan. Carlos. Hola. Muy bien, ahí está también el saludo. Gracias a vos, muchísimas gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿No quiere hablar? Ok. Está muy enojado el señor, no quiere dar nada de nosotros para hacer. Hola, doña. ¿Estás llegando? Sí. ¿Por qué pico venir recién? Y hoy recién me tocó el... Pues venía acá abajo el techo. Bueno. ¿Vos trabajás, doña? ¿Eh? ¿Vos trabajás? No, tengo nomás mi papá que tiene 94 años y tengo que darle de comer primero para venir. Y por eso. Pero está bien, si estamos todavía dentro del horario, ¿verdad? Y sí. ¿La historia apuro? No. Hay menos gente, luego. Y sí. Justa. Limpia. Limpia. ¿Y Sí. sos de Villa Elisa? No, soy de San Antonio. De San Antonio. Sí. ¿Te queda más cerca? Sí, me queda más cerca. Ok, enviarle un saludo a Carlos Troche. Bueno, saludo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y este es el panorama aquí, compañeros. Como decíamos, mucha gente que viene, algunos tienen que pedir permiso, otros son trabajadores independientes. Yo estoy acá y me van a disculpar, pero denme esa licencia, estoy bajo carpa, porque vos sabés que va tomando cada vez más fuerza esta llovizna y ven ustedes la fila de vehículos. Aprovecho también para compartir con ustedes la entrevista que lográbamos con el doctor Roque Silva, el director de la región sanitaria del Departamento Central, a quien le hacíamos justamente la consulta de cómo sigue de ahora en adelante el proceso de vacunación. De hecho, él mismo nos explicaba que van a hacer una especie de reingeniería, Carlos, Juan, para poder distribuir y poder organizarse mejor con los vacunadores. Porque hay más gente, acá escuchaban ya el doble de personas en un promedio diario en comparación de la semana anterior con ahora, está viniendo, entonces se necesitan más vacunadores y se va a hacer toda una reingeniería, se va a reorganizar eso para poder traer a licenciados en enfermería de las unidades de salud familiar, por ejemplo, funcionarios de sanidad, de unidades militares, para que también puedan un poco apoyar el proceso de vacunación para toda esta gente que está aquí esperando justamente, compañeros. Exactamente, que el clima no dificulte, hay que vacunarse, es una franja etaria muy importante, porque como comentabas y decías, es todavía ese grupo de gente que trabaja, que lleva todavía el pan de cada día al hogar y por ende necesita esta inmunización. Sí, el tiempo no está ayudando mucho, pero bueno, tomando todos los recaudos necesarios, es importante acudir a los distintos centros vacunatorios. Voy a explicar otra vez. La vacuna que estamos recibiendo es la AstraZeneca. Ahí estamos escuchando incluso la enfermera también. Gracias. En 15 días Gracias, Mariano, por este reporte. Tenemos la nota. Tenemos para escuchar? Compañeros. No tenemos. Bueno, en instantes nada más. Bueno, aguantanos un rato, Mariano. Sí, volvemos en instantes contigo. Dale, señores, dale. Dale, gracias, Mariano. Gracias. Villa Elisa. La gente está llegando, ¿eh? Toma los recaudos. Sí. Qué bueno, Carlos, de verdad. Estamos viendo una aglomeración en el buen sentido, una alta concurrencia, digo bien, para aclarar un poco también, en la Costanera, en Villa Elisa, en los diferentes vacunatorios, y ojalá que se mantenga este ritmo para precisamente cada día tengamos cada vez más personas vacunadas por día. Exactamente. Hacemos una brevísima pausa. La primera de nuestra edición de hoy, ya regresamos. Tiempo frío, Día del Padre y descreimiento hacia los políticos. Bueno, fueron los factores que incidieron para una muy baja participación en las elecciones internas del día de ayer, y lo poco que se puede rescatar es esto que vemos sin imágenes. No obstante, en algunos locales hubo aglomeración de personas, no se respetó el requerimiento sanitario, en otras inclusive hubo encontronazos, puñetazos, patadas, de todo. Tal como se presagiaba, se registró una baja participación en las internas simultáneas para la oficialización de las distintas candidaturas. Si bien a tempranas horas se observaban aglomeraciones importantes en algunos puntos de votación y también incumplimiento del protocolo sanitario, principalmente en los sectores más populares. Con el correr de las horas, sin embargo, fue decayendo significativamente la asistencia de votantes a los locales habilitados. Y no faltaron los incidentes partidarios que se tomaron a golpes, denuncias de compras de votos, inducción a electores, entre otras irregularidades. No van a tomar carta en el asunto. Cambiando tu remera. No. ¡Marco! ¡Marco!
Los liberales fueron quienes a las 4 de la tarde cerraron los locales de votación. La participación en la elección de las autoridades partidarias fue poco más del 31%, con más de 67.000 votos en blanco. Los resultados dieron la victoria a Efraín Alegre, con más de 157.000 votos, sobre su inmediato seguidor Enrique Salim Busarquis, quien alcanzó casi 154.000 votos. Alegre, en horas de la noche, confirmado como presidente del directorio, reunió a algunos dirigentes en su domicilio para celebrar su victoria contra la mafia, según sus afirmaciones. Se ha pronunciado el pueblo liberal, que el pueblo liberal quiere un partido que haga oposición. Esa es la línea institucional y que esa es la línea que todos debemos acompañar. Esa es la unidad que construye los grandes partidos. El de la institucionalidad es la que acompaña las decisiones. Esa es la línea histórica del Partido Liberal. El partido que no se vende, que no se alquila, que no tranza con la corrupción, que no tranza con la mafia. Es el partido que se ha ratificado, así que celebramos, realmente celebramos muy contentos esta gran victoria, porque esta es la victoria del Partido Liberal Radical Auténtico. En las internas liberales también se oficializó la candidatura única de Eduardo Nakayama, quien se alista a pugnar como candidato opositor por la Intendencia de Asunción. Explicó que el gran desafío a lograr es una concertación con otros sectores minoritarios. Lo que sigue es tratar de acercarnos a los distintos partidos afines en estos tiempos, en estas próximas semanas, antes de que venza el periodo electoral para el retiro de candidatura, y de esa manera buscar conformar un bloque opositor. En cuanto a las internas de la Asociación Nacional Republicana por la Intendencia de Asunción, se registró una participación interesante en Capital en el orden del 40.34%. Conforme al sistema TREP de la justicia electoral, emergió como ganador de las internas el aspirante al Recutú en la Intendencia, Óscar Nenecho Rodríguez, quien reconoció haber contado con un importante soporte del expresidente Horacio Cartes. Rodríguez se impuso alcanzando casi 50.000 votos ante el candidato del abdismo, Daniel Centurión, quien a lo largo de 4 meses y medio de campaña logró alcanzar poco más de 40.000 votos. Precisamente, ya con antelación salió a reconocer su derrota electoral, subrayando la necesidad de que la lista 1 pueda llegar unida para las municipales generales del próximo 10 de octubre. Ha hablado el soberano colorado. Yo soy un demócrata, un republicano, un colorado principista. Quiero felicitar porque los guarismos señalan de que hoy ha resultado electo el candidato del Partido Colorado, Óscar Rodríguez Nenecho. Ponerme a disposición, agradecerles a todo el gran equipo de trabajo que me ha acompañado en todo este tiempo. Óscar Rodríguez se reunió con sus partidarios en su puesto comando para celebrar la victoria electoral por encima de la campaña de desprestigio de grupos poderosos que, según él, quisieron dejarlo fuera de la cancha. Sin embargo, subrayó que se impuso la voluntad popular. Y hoy, cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, demostramos ante estructuras pesadas, ante muchos recursos, que la voluntad del pueblo no se vende y no se negocia. Y mientras habían muchos que no creían en nuestro trabajo, hoy demostramos que cuando hay convicción, cuando hay seguridad y por sobre todo cuando le tenemos a Dios presente, nada es imposible. Autoridades de la justicia electoral destacaron el apoyo técnico y logístico brindado a los diferentes partidos y movimientos para la formalización de las candidaturas. Se pudo demostrar que la ciudadanía está preparada para el uso de la máquina electrónica de votación y también aplicar el voto preferente por vez primera. Lo que se hizo hoy no es fácil. Lo que se hizo hoy es cambiar totalmente el modelo tradicional de las elecciones y del sistema electoral paraguayo. Hemos inaugurado hoy tecnología que nos ha permitido realizar y llevar a la práctica el desbloqueo de las listas.
Cuando el proyecto se estudiaba en el Parlamento, parecía una utopía llevarlo a la práctica. Hoy lo hemos logrado con óptimos resultados. Ahora existe fundado temor de que con el descontrol registrado en las elecciones, con la importante aglomeración registrada en varios locales y alrededores, se pueden disparar las cifras de contagios por COVID-19 próximamente. Los tribunales electorales partidarios tendrán a su cargo el juzgamiento y la proclamación de los candidatos. La tarea se inicia este miércoles y luego ya los proclamados se abocarán enteramente a sus respectivas campañas con miras a las municipales del próximo 10 de octubre. Bueno, ya estamos compartiendo algunas imágenes que tienen que ver con una serie de procedimientos de allanamientos simultáneos, 4 en total que se realizaron esta mañana en el marco de una investigación por supuesta pornografía infantil y tentativa de abuso sexual infantil. Estamos ya con los detalles en instantes, con la fiscal que interviene en este caso. Repetimos, hubo 4 allanamientos en forma simultánea investigando presunta pornografía infantil. Los detalles en instantes. Para ampliar esta información ya tomamos comunicación con la fiscal Irma Llano. Fiscal, buenas tardes. Buenas tardes y también a todas sus audiencias. Bueno, fiscal, gracias por atendernos. ¿Qué datos se tienen sobre estos allanamientos? Y se hicieron el transcurso desde la madrugada 4 allanamientos en total. 1 en Capiatá, otro en Luque y 2 en Asunción. ¿Hay personas detenidas, doctora, hasta el momento? Sí, tenemos 2 personas detenidas. ¿Esto tiene que ver con una causa específica o forma parte de este operativo internacional Luz de Infancia? No, este es un caso concreto con relación a Paraguay. Un operativo iniciado en base a información de inteligencia que recibimos y en base a eso se inició en donde podríamos hablar de producción de pornografía y también de posiblemente abuso sexual en niños. Producción. Sí. Significa que aquí estaban produciendo, filmando. Sí, exactamente. Es grave. Doctora, precisamente, ¿qué sospechas tiene la Fiscalía hasta el momento acerca de cómo actuaban estas personas? Bueno, esto es con relación a una persona que a través de una aplicación contactaba con otros hombres en donde mantenía relaciones clandestinas y también le instaba aparentemente para la producción de material de pornografía infantil. Y estamos hablando que son menores de edad estas parejas circunstanciales. Sí, tenemos un menor de edad y que también ya ha sido procesado, que aparentemente hubo abuso por parte del mismo con relación a otro adolescente. La verdad que es una causa incipiente, que son varios hechos que vamos a tener que ir corroborando solamente con el transcurso de la investigación. Doctora, ¿las víctimas habrían sido extorsionadas de alguna manera? Ese tipo de detalles todavía no se podría decir, ¿verdad? Pero sí, también este sujeto, el principal, ¿verdad? Digamos, se aprovechaba de su condición en el sentido laboral con relación a una empresa que dirigía, y a los jovencitos que trabajaban con él, la promesa era a través de tener relaciones sexuales poder tener un trabajo. Ya. ¿A qué se dedica el sospechado o el sospechoso? Una empresa donde vendía productos de bioseguridad, creo, la parte con el tema de tapabocas y todo eso. ¿Es dueño de la empresa? Aparentemente, sí. Ya. Y utilizaba su posición para la supuesta contratación de empleados, y allí venía la extorsión y la dávida
a cambio de conseguir un puesto laboral. Sí, exactamente. Por eso también no podemos descartar el tema de que posiblemente habría también acoso laboral. Doctora, ¿por qué estos allanamientos simultáneos en estas ciudades? ¿Hablamos de sucursales de esta empresa o algo parecido? De las vinculaciones que surgieron de la investigación. Ya, ¿tiene que ver con gente que compró o reprodujo o compartió estas imágenes? Sí, también para identificar a posibles víctimas en uno de los lugares. Podríamos hablar de sus cómplices también. Bueno, entonces, en una investigación incipiente, hay 2 personas detenidas, 2 personas que están bajo arresto para la investigación, no descartándose, doctora, de que pueden haber más detenidos. Y no, porque es una investigación incipiente y va a ser muy importante todo lo que se recaude de la evidencia digital. Ya. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar, de hecho, siguiendo de cerca porque todavía hay mucho por investigar, estas imágenes también. El testimonio de las víctimas va a permitir saber qué tan grande puede ser esta organización o solamente gira en torno a un par de personas, doctora. Así mismo. Muchas gracias por su tiempo, muy amable, fiscal. Bueno, ahí. Bueno, qué terrible este caso, Carlos. Hablamos de 2 personas detenidas, esta promesa de trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales y este allanamiento que busca un poco más implicados en algo gravísimo, la producción incluso de pornografía infantil. Exactamente, procedimiento que, reiteramos, se realizó esta madrugada muy temprano en 4 lugares en forma simultánea. Vamos hasta San Antonio para contarles este caso que tiene que ver con el asalto a este precandidato a intendente en esta ciudad. Una banda de delincuentes asaltó al intendente de San Antonio solo horas antes de las elecciones internas y se llevó un botín superior a los 200 millones de guaraníes. Los criminales actuaron con suma violencia y tanto el jefe comunal como sus colaboradores quedaron con varias heridas. A bordo de un vehículo que fue robado tan solo días antes, unos 5 hombres esperaban la llegada del intendente de San Antonio, Raúl Mendoza. Apenas lo vieron pasar, ingresaron a la propiedad con rapidez y sin mediar palabras, encañonaron al guardia de seguridad y a las demás personas que estaban en el sitio. Todos fueron llevados al quincho y obligados a quedarse boca abajo en el suelo, en medio del atraco. Los delincuentes golpeaban sin parar al jefe comunal exigiéndole una millonaria suma de dinero. Incluso fue obligado a ir a la casa de su madre a los golpes y ante cualquier movimiento, los ladrones reaccionaban de forma agresiva con patadas, culatazos y golpes de puño. Como vos ves la imagen al comienzo, a mí me pegan con el arma en la cabeza y de repente me voy por 10 minutos, me desmayo. Sí, y después le patean por la cara al compañero y le rompen la nariz, ¿verdad? A nuestra seguridad le rompieron la cabeza. Dentro de la casa estaba mi hijo, un menor de edad, y bueno, él se asustó e intentó reaccionar y le pegaron, y bueno, ahora le tengo con un estado de shock muy fuerte, lamentablemente, pero sabían exactamente a qué venían y a quién agarrarle. Como se nota, nosotros estamos en el suelo, pero hay 2 personas que ellos le agarran, que son el concejal y el intendente. Y arremeten contra ellos, son los más agredidos. El intendente es el que más patadas y golpes recibió. Además de eso, ingresaron en la casa de su madre que estaba acá al lado y bueno, le agarraron a la mamá y a la hermana que estaban durmiendo, ¿verdad? El intendente exhibió las heridas que quedaron tras el atraco y explicó que el dinero robado tenía como destino el pago por el uso de los vehículos y los punteros que iban a trabajar por su candidatura durante los comicios en la ciudad. Dijo que finalmente se llevaron más de 200 millones de guaraníes y calificó el hecho como un asalto político. Este más bien es un asalto político.
Alguien que quería que nos quite todos los recursos para no poder reaccionar en las elecciones. Y sí, nos llevó nuestro dinero para el pago de nuestros vehículos, el pago de nuestros punteros, y así. 200 millones serían, ¿es cierto? 200 y un poquito más. ¿Iban a destinar para qué ese dinero? Y para los gastos que teníamos. Para la jornada de hoy. Para la jornada de hoy, así es. ¿Te pegaron a vos? La verdad que me echaron en el suelo, me patearon bastante. Estoy totalmente adolorido. Y con la escopeta me dieron un golpe en la cabeza. Y ellos pedían una suma muy abismal. ¿Dónde están los 1.200 millones? Me dijo. Y yo no tengo 1.200 millones, le dije. No, dame. ¿Dónde está? Y tengo acá, le di lo que tenía acá y en la casa de tu mamá tenés también, En la casa de mi mamá yo tenía también y me fui y le llevé la pieza de mi mamá y le asustó a mi mamá, le asustó a mi hermana y llevaban todo lo que había. Por separado tenía el dinero y de los dos lugares le di porque... ¿Dónde queda la casa de tu mamá? Y acá nomás, por el patio nomás también ¿Y ahí cuánto se llevaron? ¿Dinero también? Y entre suma y suma, 210 millones más o menos lo que llevaban. Todo quedó grabado por las cámaras de circuito cerrado de televisión, pero los delincuentes tenían pasamontañas, gorras y tapabocas, por lo que el trabajo de identificación no será fácil para los investigadores, que ya analizan varias hipótesis en torno a este violento asalto. Bueno, estamos en comunicación con don César Brites, es de San Lorenzo, es padre de Milagros, una chica de 15 años quien se encuentra con paradero desconocido. Queremos tener más detalles al respecto. Don César, comentanos, por favor, cuándo se dio la desaparición de su hija, en qué circunstancias, ¿hubo algún inconveniente, algo para tratar de entender y saber qué pasó con Milagros? Muy buenas tardes, antes que nada agradecido por el espacio que me están dando para tratar de transmitir lo que es el sentimiento de un padre hacia los hijos. Y Carlos Troche, te saludo a vos, a toda tu teledifusora audiencia. Bueno, en realidad ayer la desaparición de mi hija empezó a las 07 de la mañana, 07:45, donde recurrimos en el local de votación para ir a hacer un trabajo de una campaña política. En el momento en que retornamos a nuestro hogar, me avisa uno de mis parientes de que mi hija no estaba en la casa. En ese momento fue cuando tomamos la decisión con mi señora esposa a venir a ver si era cierto lo que estaba pasando, y nos encontramos con la sorpresa de que ella no estaba. Don César, ¿qué datos se tienen sobre su posible paradero? ¿Se indagó con su círculo de amigos, compañeros? Tenemos información, y lo que quiero agradecerle a la gente es por el apoyo incondicional que nos dieron desde el primer momento, porque estuvieron con nosotros. Y la felicidad de toda la familia es el retorno de vuelta de mi hija aquí en nuestro hogar. Eso es algo que no quiere que nadie le pase en su familia, y bueno, yo tengo una experiencia que contarle a todo el mundo y no quiero que nadie se quiera poner en mi lugar. También tengo que hablar con mi hija, sentarme, charlar con ella, sacar muchas cosas
de lo que queremos saber, cuál es el problema, cuál fue el problema para que ella tome esta decisión y de esa manera tratar de mejorar en algunas cosas si es que hay por el camino algunas piedras que limpiar. ¿Ya se hizo la denuncia, don César? Tenemos una denuncia que fue remitida hoy en la Fiscalía de San Lorenzo, la cual se hizo un traspaso directo a la Comandancia de la Policía Nacional. Y también en el momento en que nos dieron pistas de dónde estaban, entre buscarle toda la mañana, al mediodía recibimos la noticia más grande que le pueden dar a cualquiera, que mi hija estaba con vida. Ajá. ¿Allá fue encontrada ya? Sí, mi hija fue encontrada, nosotros no estuvimos. También en el momento que estuvimos en la terminal de ómnibus fuimos extorsionados, ya saben ustedes de dónde. Ajá. Sí, esos datos tomaron toda la Policía Nacional de la terminal, ellos fueron testigos de la extorsión que nos hicieron. Pero no caímos porque tuvimos orientaciones de parte de la Fiscalía de no caer en eso. Ya. ¿Ya está su hija con usted allí en el seno de la familia? Sí, señora, ahora mismo hace 10 minutos que llegamos a la casa. Ah, ya. Está acá con nosotros. Qué bueno. Qué bueno. Felicitaciones, porque presumo que realmente habrá sido momentos muy complicados desde ayer hasta hoy. Y ya habrá tiempo para sentarse a charlar. Queríamos saber eso, creo que ya estamos mucho más tranquilos también nosotros de que esta adolescente haya regresado a la casa y bueno, gracias por su tiempo, don César, y bueno, a sentarse a charlar y a ver, bueno, qué pasó ahí con la hija. Pero la buena noticia es que ya apareció Milagros, ¿eh? Gracias, don César, muy amable por su tiempo. A usted por el espacio, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, teníamos la información que se desaparecía, pues hace 10 minutos que acaba de llegar, fue localizada, encontrada, y bueno, lamentablemente siempre como esa gente tan rápida para delinquir ya comenzaron a extorsionar desde la cárcel. Y sí, por otro lado también, Carlos, lo que decías recién, ese diálogo tan importante, Sí. mantenerlo con la familia para evitar estos casos. De tantas cosas que ocurren, por Y eso. lastimosamente si se llega a esto, mucha atención para no ser víctima de extorsionadores. Sí, es que tantas cosas ocurren, tanta gente desaparecida y tanta tragedia por medio, que obviamente nos despierta preocupación cuando nos enteramos y sabemos de una historia como esa, cuando una joven desaparece. Bueno, hacemos una breve pausa. Ya venimos. Vamos a hablar de la nueva campaña de vacunación que inicia hoy con una nueva franja etaria, porque habló más temprano el viceministro Hernán Martínez y señaló precisamente que desde hoy beneficia esto a una nueva franja etaria. También sobre la vacuna Moderna aclaró que vienen frascos multidosis y requieren la presencia de 10 embarazadas para no desperdiciar las vacunas una vez abierto el frasco. Detalló también la política de frascos abiertos. Todos los nacidos en 1969, o sea, los que ya tienen 52 años cumplidos o a cumplir este año, están recibiendo la dosis de la vacuna AstraZeneca. Y la Moderna, que seguimos con nuestra campaña de vacunación para embarazadas, esto se hace a través de un agendamiento previo y llamadas. Y esto es así por el hecho de que son frascos de multidosis y no se pueden desperdiciar, o sea, tenemos que tener una cantidad como mínimo de 10 embarazadas para no desperdiciar los frascos. Así que aprovecho la oportunidad también para que estén atentas las mujeres en gestación y que correspondan a las 20 semanas de gestación y mayores de 18 años, que se les va a avisar para que puedan acercarse a inmunizarse. Nosotros estamos en una campaña de aumentar los contratos para nuestros vacunadores, de tal manera que una vez que estén con el entrenamiento adecuado para poder manejar las dosis, ver la posibilidad de aumentar el horario. Hemos visto de que hay un grupo de ciudadanos que terminan su horario laboral entre las 19 y 19:30 horas, pero tienen que entender de que las vacunas anti-COVID tienen digamos un tipo de preparación y de conservación, no es como las vacunas a las cuales estamos acostumbrados. Entonces
La gente que se contrata tiene que tener un entrenamiento previo de tal manera a no perder ni una sola dosis. Se está evaluando esa posibilidad. Cualquier aglomeración, ¿verdad?, sin la utilización de las medidas de seguridad y va a tener sus consecuencias. O sea, nosotros vamos a estar expectantes de aquí a 8 o 10 días de la cantidad de personas que van a seguramente contagiarse y acudir a un centro asistencial. Ojalá me equivoque. Dentro de la política que se denomina frascos abiertos, hay un protocolo bastante bien escrito, en el sentido de que si yo abro el frasco y tengo 7 embarazadas a vacunar y me quedan 3 dosis, entonces lo que hago es, en el lugar de vacunación, buscar a un personal de salud que todavía no recibió la vacuna, ¿verdad? Si no tengo un personal de salud que no haya recibido la vacuna, entonces voy buscando gente que está en la franja etaria para poder recibir la vacuna, ¿verdad? Y así van pasando, digamos, la búsqueda, ¿verdad? O sea, esto se hace para no perder la dosis, ¿verdad? Esa nomás es la cuestión, ¿verdad? Y la Moderna pueden recibirlo también personas, ¿verdad?, que no estén en este caso en periodo de gestación. Cada día recibimos más información a favor de la vacuna AstraZeneca, ¿verdad?, en el sentido de que no hay reacciones adversas hasta este momento que puedan peligrar la vida de ningún paciente. Y esto lo hacemos con todo el rigor científico, ¿verdad? O sea, la gente de PAI, sin tener la autorización del comité de expertos, no lo hace. Y también recibimos información de la farmacéutica que se encarga de la fabricación de esta vacuna. Bueno, también habló acerca del acuerdo firmado para la compra de vacunas Vaccinity. Bueno, aclaró que un preacuerdo firmado no significa la compra de la vacuna y es solo una manifestación formal de la intención de adquirir las dosis, una vez transcurrido, obviamente, el periodo de prueba y aprobación de su uso. Lo único que se avanzó es con la vacuna de la empresa taiwanesa americana, ¿verdad? Exactamente. Hasta el momento, digamos, lo que se hizo es un preacuerdo y hay que entender muy bien que un preacuerdo no significa de que nosotros hemos comprado la vacuna, sino simplemente nos ponemos ya en la lista cuando llegue a la tercera fase y pueda ser habilitada como de uso, digamos, de emergencia. Absolutamente no se pagó nada, simplemente se hace un preacuerdo. En el preacuerdo no existen montos, es simplemente que ellos entiendan de que estamos interesados, ¿verdad? Pero repito, cuando pase la tercera fase y esté internacionalmente aprobada y también aprobada a través de nuestra dirección de vigilancia, recién ahí podemos hablar de que vamos a sentarnos a hablar de montos y cuánto y sí se tiene que, por supuesto, desembolsar. Bueno, y en conferencia de prensa el viceministro Hernán Martínez habló también en compañía de la señora Jennifer Salinas, mamá de Manuelito, sobre el estado de salud del niño que nació con malformaciones en el corazón y debe viajar nuevamente a la Argentina para ser atendido en el hospital Garrahan. El problema es que necesitan aproximadamente de 90 millones de guaraníes para solventar los gastos. Mi niño tiene una cardiopatía compleja, una cardiopatía llamada síndrome o complejo de Sjögren. Esta cardiopatía requiere de varias cirugías plásticas del corazón. Son cirugías muy delicadas y hay varias partes del corazoncito de Manuelito que tienen que corregir, no pueden hacerlo todo junto porque el tiempo que deja de trabajar el corazón mientras trabajan, con eso es muy delicadito. Bueno, Manuelito tiene que viajar al hospital Garrahan de Buenos Aires. Nosotros teníamos la orden ya para el año pasado, no pudimos viajar por el tema de la pandemia. Nos volvieron a llamar para que él se vaya el 15 de abril. Nosotros estábamos iniciando una campaña con mi marido. Lastimosamente el COVID llegó a nuestra casa, a pesar de todos los cuidados que tuvimos justamente por Manuel. Mi marido me cedió un lugar en la terapia y falleció, y desde ese entonces me toca a mí llevar la posta sola. Soy papá y mamá para él. Él tiene que volver al hospital Garrahan, está en una situación delicadita ahora, tiene sangrados, no le para los sangrados, los anticoagulantes que
que está consumiendo se le tiene que modificar los medicamentos cardiológicos también, y tiene que hacerse una corrección de la aorta porque está con una estenosis, dicen, como una coartación de aorta. Entonces nosotros tenemos que viajar a Buenos Aires, quedarnos un tiempo indefinido allá, hacer todo lo que él tenga que hacerse. Esto nos lleva a un gasto muy grande. Antes lo hacíamos con mi esposo, salíamos con la guitarra a cantar en los lugares donde se come, en los colectivos, en los trenes. Y bueno, muchas personas me dicen que no tenía documentos que me respalden la cardiopatía de Manu y lo que se tiene que hacer. Entonces yo le pedí por favor al ministro, al viceministro, que haga un pedido al Hospital Garrahan para que se tenga realmente un documento y algo que me respalde. Y es eso lo que estamos consiguiendo con el ministro y el viceministro, a quien agradezco muchísimo. El Ministerio de Salud sí apoya el tratamiento integral del niño en todo lo que necesite. El Hospital Niños de Acostañú es el hospital de referencia, y en todo lo que el Ministerio pueda colaborar en ese sentido lo va a hacer. El Ministerio de Salud tiene la obligación, así que nosotros estamos prestos a lo que la señora Jennifer necesite. Si hay algún medicamento que se tenga que comprar, claro que es la obligación del Ministerio hacerlo. Bueno, rápidamente establecemos una comunicación vía Zoom con el doctor Ricardo Olmedo, director de la clínica Ingavi. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, doctor. Aquí con Carlos Troche, les saluda Juan también aquí desde C9N. Bueno, doctor, ¿qué pasó en la clínica Ingavi? Hola, Carlos, hola, Juan. Y así como leyeron en un pequeño resumen, A ver, doctor, se nos fue tu audio, no sé si ahí vamos a tratar de recuperar. Es el doctor Olmedo, director del IPS Ingavi. A ver, ¿nos escuchás, doctor? Hola, ahí sí. Nos contabas, sí, nos contabas, doctor. Y es que el día de ayer recibo un llamado al mediodía de unos médicos que trabajan para el Ministerio de Salud, que tiene unas camas de terapia y camas comunes en el hospital de Ingavi, en el tercer piso. Sí. Me llaman y me cuentan lo que está relatado ahí, ¿verdad? Que son brutalmente agredidos por unos 4 familiares de un paciente del hospital, por supuesto, pero no sé. Espera que, doctor, se nos fue rato. Y a unos médicos. Ahí. Adiós. Doctor, ¿por qué habría ocurrido esta agresión? ¿Qué fue lo que molestó a los familiares? No sé, yo según el relato de la doctora, ella estaba haciendo recorrida y encontraron un familiar en el medio de su recorrida y le dicen: ¿por qué usted está aquí, señor? Él le explica, acaba de salir de terapia y todas esas cosas. Le dije: bueno, disculpe, pero ahora estamos haciendo recorrida y en realidad no había por qué, digo, un decir, ¿verdad? Que estar... Y bueno, pero en un rato vuelve entre 4 familiares y empiezan a discutir con los médicos, y en medio de esa discusión, que era acalorada por parte de los familiares, empezaron a agredirle a los médicos. Y a la doctora, la que vamos a decir, llevó la peor parte, se cayó en el suelo, fue agredida a patadas, a golpes en el abdomen, en todo el cuerpo. Doctor, ¿ya tienen identificados a los agresores? ¿Hay ya una denuncia donde corresponda a esto? Sí, totalmente. Los agresores fueron identificados. Apenas me comunicó con la doctora que pasó eso, yo le envié en el hospital, hay personal policial y personal de seguridad, se fueron, acudieron y identificaron totalmente a las personas. Pero aparte, los funcionarios que fueron agredidos hicieron su denuncia policial también. Ya. Sí. El tema es también
A ver, no justifico, entendemos que hay mucha preocupación por parte de los familiares, la situación propia del familiar quizás intubado en terapia, pero no es la manera más correcta. Primero, de ingresar a un sitio donde no está permitido familiares por una cuestión obvia de sector protegido y un sector donde no está permitida la gente por un montón de razones. Y dos, la reacción violenta y a la que ustedes, los médicos, están expuestos ahí ante esta situación de los familiares pacientes, doctor. Totalmente, totalmente. Hace unos años que se está viendo cada vez mayor agresión en contra del personal médico y del personal de blanco que atiende a los pacientes. Sabemos de la preocupación de los familiares y todas las cosas, pero cada vez está peor, y con esto de la pandemia es muy terrible. Nosotros les comprendemos y tratamos, pero no podemos hacer el trabajo adecuado si hay personas dentro de la sala. Nosotros tenemos que examinar, tenemos que a lo mejor desvestir a los pacientes para examinarle, tenemos que examinarle totalmente, y es difícil hacer de entrada en condiciones normales, en un hospital polivalente, como se dice ahora. Pero en situaciones de COVID está totalmente prohibido la entrada de los familiares, porque si no la pandemia va a seguir expandiéndose. Es una enfermedad de altísima contagiosidad, y la agresión que sufrieron estos médicos es increíble. Doctor, ¿van a presentar una denuncia formal después de este episodio contra estas personas? Ya se presentó, ya presentaron personalmente los médicos que fueron agredidos. Yo creo que es brutal lo que, sobre todo la doctora, lo que le hicieron. Sí. Es brutal. ¿Hay registros visuales que va a acompañar la denuncia de la Fiscalía? Visuales así justo de la agresión, no, pero sí de cuando, qué sé yo, cuando salen los familiares y cosas así, porque justamente en ese momento las cámaras justo nos daban ahí donde están los pacientes exactamente. Claro, pero hay testigos y hay reporte médico, incluso también seguramente de colegas que asistieron a la doctora, quien por el relato cayó y fue pateada en el suelo. Así mismo fue. Incluso ella fue a emergencias médicas a hacer su diagnóstico. Según tengo entendido, los médicos le dijeron: doctora, ¿qué te pasó para esta agresión tan brutal? Brutal fue lo que hizo la doctora. Incluso ellos están hasta con miedo de acercarse al hospital por este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos son los agresores, doctor? 4 personas. 4 personas. ¿Y los médicos? Y los médicos agredidos, o sea, los médicos agredidos, la doctora principalmente, sí, pero también un doctor y un enfermero que fueron, hasta rajuñazos tenían. Ya. Barbaridad. Sí, realmente. Y bueno, tratar de redoblar el tema del sistema de seguridad. Yo no sé si ustedes dentro tienen seguridad privada o solamente externa a la policial, doctor. No tenemos seguridad privada. Pero es como que, no sé, no estamos entendiendo más qué está pasando con la gente para tener esa agresividad con los médicos. Es increíble. Nosotros estamos atendiendo pacientes, nosotros estamos tratando de mejorar a estos pacientes, y para agredir y para atacar así es tan brutal a una doctora sobre todo. No, y lo más preocupante que no es el primer episodio, ya hubo casos anteriores también en otros centros asistenciales. Hola. Doctor Olmedo, ¿nos escuchás? Ahora sí les escucho. Sí, doctor, aprovechamos también para preguntarte un poco la situación del tema de COVID en este momento en el hospital Ingavi. ¿Qué nivel de ocupación tienen? ¿Cómo está la situación en este momento? Tenemos de camas libres, tenemos un poco de camas libres, no en terapia. En terapia sale un paciente y se ocupa, sale un paciente y se ocupa, sale un paciente y se ocupa. O sea, hay movilidad de camas, pero por cada cama de terapia hay aproximadamente 5 a 10 pacientes esperando el lugar, ¿verdad? Ese es lo terrible. Las terapias, siempre atendemos entre 200 y 300 consultas por día. Y de eso internamos 30, 40 pacientes diariamente. Bueno, doctor, agradecemos su tiempo. Ojalá que no se vuelva a repetir. Ojalá que también las autoridades pertinentes hagan su trabajo y den castigo a estas personas que agredieron al personal médico. Y bueno, desde aquí mucha fuerza para todo el plantel de blanco del Hospital Ingavi.
Eso es lo que queremos, dar la mayor seguridad a la gente que pueda trabajar, porque ellos vienen a trabajar, todo el mundo que está ahí se va a trabajar, a cuidar y a curar pacientes. Imposible trabajar en esas condiciones. La gente está con miedo, los familiares están muy agresivos. Totalmente. Doctor, Bueno, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor Olmedo. Hasta luego, gracias.